A finales del siglo XIX. España era una nación que caminaba entre fantasmas y sombras de un pasado que ya no le pertenecía. Aquel imperio legendario, el mismo que bajo el mando de Carlos I y el puño de hierro de Felipe II había dibujado con sangre y oro los mapas del mundo conocido, se desmoronaba ahora en un silencio trágico y absoluto. Ya no quedaba rastro de los tercios que hacían temblar el suelo de Europa con su sola presencia, ni de los galeones cargados de plata que cruzaban los océanos desafiando a los elementos. Lo que quedaba era una estructura carcomida, un edificio majestuoso en apariencia, pero podrido en sus cimientos, sostenido únicamente por el orgullo herido y por columnas que amenazaban con colapsar ante el primer soplo de viento. La grandeza seguía allí, pero estaba atrapada. Vivía en la penumbra de los museos, en las estatuas de bronce que el tiempo había vuelto verdes, y en los retratos de reyes olvidados que miraban desde el pasado con ojos de profundo reproche. Pero si bajabas la vista a la realidad de la calle, si te alejabas de los cuadros de Velázquez, la verdad era desgarradora. En 1895. España era una nación envejecida antes de tiempo. Una nación agotada, desangrada por décadas de guerras civiles fratricidas y profundamente dividida por odios políticos que nadie sabía ya cómo explicar, pero que todos estaban dispuestos a defender con el fusil en la mano. El país sobrevivía bajo el sistema de la Restauración borbónica, una estructura política que era, en realidad, una gran mentira organizada bajo un velo de elegancia. Se hablaba de democracia en los cafés de Madrid, pero en las provincias se practicaba el fraude más descarado. Se hablaba de orden público y paz, pero esa paz descansaba sobre el caciquismo más cruel y asfixiante. Un pequeño grupo de privilegiados, una élite que vivía en una burbuja de cristal y seda, se repartía el poder, el dinero y las influencias en los casinos y los salones aristocráticos, mientras el resto de España se hundía en el barro de la ignorancia y el olvido. En la capital, los carruajes brillaban bajo la luz de las nuevas farolas y las cenas de gala parecían no tener fin. Había una paz artificial, una tranquilidad comprada con engaños y pactos de despacho. Pero a solo unos kilómetros de esos palacios, la España real, la España que sudaba y sufría, gritaba de dolor en un silencio que nadie quería escuchar. Millones de campesinos en el sur, de obreros en las fábricas del norte y de familias enteras en Castilla, sobrevivían entre la miseria más absoluta, el analfabetismo que encadenaba sus mentes y la falta total de un futuro digno. La brecha entre la España oficial, la de los ministros y los discursos vacíos, y la España real de los campos sedientos, no era una simple grieta. Era un abismo oscuro que nadie se atrevía a cruzar por miedo a lo que encontraría al otro lado. Mientras el mundo exterior corría a una velocidad vertiginosa hacia el futuro, España parecía caminar de espaldas, mirando siempre hacia un ayer que no volvería. Las grandes potencias industriales como Inglaterra, la poderosa Alemania o la emergente y ambiciosa Estados Unidos, estaban forjando una nueva era de acero y vapor. Construían fábricas gigantescas que oscurecían el cielo con el humo del progreso, botaban acorazados blindados que desafiaban a las tormentas y a las flotas enemigas, y tejían redes de ferrocarril que conectaban los rincones más remotos del planeta. Pero nuestra nación seguía encadenada. Encadenada a viejos aranceles que protegían a unos pocos, a deudas públicas que se comían el presupuesto nacional antes de que llegara a la gente, y a estructuras casi feudales que asfixiaban cualquier intento de modernizar el espíritu del país. Y justo cuando la nación estaba en su punto de máxima fragilidad, el horizonte de ultramar comenzó a teñirse de un rojo sangre. Cuba, Puerto Rico y las lejanas Filipinas. Las últimas joyas de una corona que ya no tenía brillo, pero que se negaba a soltar sus tesoros. Los últimos restos de aquel imperio milenario donde un día no se ponía el sol, empezaron a arder simultáneamente como si el destino se hubiera puesto de acuerdo para cobrarse todas las deudas juntas. No eran simples revueltas locales de campesinos descontentos. En 1895,
La insurrección cubana estalló con una furia, una mística y una organización que el gobierno en Madrid, en su arrogancia colonial y su ceguera política, no fue capaz de comprender hasta que fue demasiado tarde. Los informes de los espías llegaban a los despachos de los ministros avisando del peligro inminente, de la pólvora que se acumulaba en las selvas, pero las respuestas eran lentas, torpes y cargadas de una soberbia aristocrática que costaría la vida de miles de jóvenes soldados españoles. Al otro lado del Atlántico, un depredador joven, fuerte y hambriento observaba con una calma aterradora cada uno de nuestros movimientos. Estados Unidos, el nuevo gigante industrial del continente americano, no miraba el conflicto con preocupación humanitaria, lo miraba con una codicia estratégica implacable. Estaban sentados a la mesa del destino, esperando el momento exacto, el error diplomático definitivo, para saltar sobre la presa herida y reclamar su parte del mundo. Eran los ingenieros de un nuevo orden mundial que sabían perfectamente que el tiempo de la vieja España se había terminado, y estaban más que dispuestos a darle el empujón final hacia el precipicio de la historia. La atmósfera en los puertos españoles era eléctrica, pesada, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo en cada taberna de marineros y en cada cuartel de infantería. El mundo entero contenía la respiración, porque sabía que estaba a punto de presenciar un evento que cambiaría los libros de texto para siempre. El golpe de gracia, la humillación final que pondría fin, de una vez por todas y para siempre, a 4 largos siglos de dominio español sobre la faz de la tierra. España no se enfrentaba simplemente a una rebelión de campesinos descontentos en una isla lejana, se enfrentaba al final agónico y sangriento de una era que ya nunca más regresaría. En el amanecer de 1895, el eco profundo del grito de Baire rompió el pesado y húmedo silencio en las selvas de Cuba. Pero esta no era una revuelta común, no era el levantamiento desordenado de décadas anteriores que Madrid podía sofocar con promesas vacías. Era una guerra de independencia moderna, una lucha planificada con una precisión casi quirúrgica y alimentada por la pluma, la mística y el fuego sagrado de José Martí. Martí no era solo un líder político, era un profeta de la libertad que había logrado lo imposible, unir a los viejos generales de guerras pasadas con una juventud hambrienta de soberanía y dignidad. Aunque el destino quiso que cayera pronto en el combate de Dos Ríos, su muerte no fue el final de la insurgencia, sino el nacimiento de un mártir invencible. Su figura se convirtió en una sombra que recorría cada rincón de la manigua, un espíritu que alimentaba el valor de los mambises mientras se ocultaban entre la vegetación espesa, esperando el momento exacto para lanzar su carga al machete contra las cansadas tropas españolas. La respuesta de Madrid ante este incendio que amenazaba con devorarlo todo fue desesperada, torpe y finalmente brutal. Enviaron al general Valeriano Bayler, un hombre de hierro y voluntad inquebrantable que creía firmemente que la guerra solo se ganaba con el exterminio total de la voluntad del enemigo. Bayler comprendió rápidamente que los rebeldes no eran nada sin el apoyo logístico y moral de los pueblos, y decidió aplicar su política más oscura y controvertida, la reconcentración. Fue un decreto despiadado que condenó a cientos de miles de campesinos inocentes, ancianos que apenas podían caminar, mujeres desesperadas y niños pequeños, a dejar sus hogares, sus animales y sus cosechas para ser encerrados en ciudades cercadas con alambre de espino y fosos profundos. El objetivo estratégico era claro, vaciar el campo para dejar a los rebeldes sin comida, sin refugio y sin información. Pero el resultado humano fue un auténtico infierno sobre la tierra que mancharía la imagen de España para siempre. Dentro de aquellos campos de reconcentración, la muerte se convirtió en la única compañera constante y segura. El hambre devoraba los cuerpos hasta dejarlos en los huesos, el tifus y la viruela se extendían como una plaga bíblica en condiciones de hacinamiento infrahumanas, y la tasa de mortalidad alcanzó niveles tan atroces que conmocionaron la conciencia del mundo entero. Aquellas imágenes de niños famélicos mirando a la cámara con ojos vacíos y hombres convertidos en esqueletos vivientes no se quedaron aisladas en la isla.
Cruzaron el océano de la mano de periodistas audaces y se convirtieron en el combustible perfecto para la maquinaria de la prensa internacional. Los grandes periódicos de la época, especialmente en unos Estados Unidos que ya afilaban sus garras, retrataron a España no como una nación civilizada de Europa, sino como un verdugo medieval, un monstruo sediento de sangre y carente de alma que se alimentaba del sufrimiento de los inocentes. La opinión pública mundial comenzó a hervir de una indignación cuidadosamente alimentada, pidiendo a gritos que alguien detuviera la carnicería que España estaba cometiendo en su desesperación ciega por no soltar su última y más preciada joya colonial. Pero mientras el fuego y la enfermedad consumían el Caribe, a medio mundo de distancia, en las selvas húmedas, asfixiantes y traicioneras de las islas Filipinas, otra mecha se había encendido con la misma intensidad. Allí, en la oscuridad de las logias secretas y las reuniones clandestinas a la luz de las velas, la sociedad Katipunan conspiraba para dar el golpe definitivo al dominio español en el Pacífico. España, una nación con el tesoro público totalmente vacío, con una moneda devaluada y una economía herida de muerte por la corrupción, se vio obligada a librar dos guerras brutales, costosas y simultáneas en dos hemisferios opuestos del planeta. Era una pesadilla logística que ninguna potencia del momento podría haber soportado durante mucho tiempo. Con un océano infinito de distancia de por medio. Madrid tenía que enviar a miles de jóvenes soldados reclutados a la fuerza, muchos de ellos apenas unos niños que nunca habían salido de sus aldeas y que no sabían ni situar a Cuba en un mapa, a morir en tierras extrañas por una bandera que ya no les daba de comer. Muchos ni siquiera llegaban a ver la cara del enemigo, morían antes de desembarcar por las fiebres tropicales, por el calor insoportable que derretía su voluntad y por una falta total y criminal de suministros médicos básicos. El Estado español no tenía dinero para pagar el carbón que movía sus barcos, ni el pan duro de sus soldados, ni las medicinas mínimas para sus miles de heridos que se pudrían en hospitales improvisados. España estaba exhausta, vacía de recursos y de moral, luchando contra el tiempo, contra la geografía y contra una historia que la devoraba día tras día. El imperio estaba sangrando por todas sus arterias abiertas, y lo que nadie en Madrid quería aceptar todavía, es que el verdadero enemigo, el más poderoso y letal, todavía no había mostrado sus verdaderas cartas en este juego mortal por el dominio del mundo. Al norte de la sufrida y desangrada Cuba, una potencia joven, vibrante y masivamente industrializada miraba las aguas del Caribe con los ojos fríos de un propietario que reclama lo que cree suyo por derecho de fuerza. Estados Unidos no veía en la isla de Cuba una simple colonia en problemas, no sentía piedad por los campesinos que morían en las ciudades de Baylor. Lo que veían en Washington era un gigantesco negocio de azúcar, una posición militar estratégica que era la llave maestra para controlar el futuro canal de Panamá y, sobre todo, el patio trasero necesario para su expansión como imperio global. No necesitaban una razón moral real, pero sabían que para llevar a un pueblo a la guerra, primero hay que envenenarle el alma. Y para eso estaban ellos. Los arquitectos del odio. En las redacciones de Nueva York, hombres como William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer dirigían una maquinaria de guerra hecha de tinta y mentiras. Hearst lo había dicho claramente: usted ponga las fotos, que yo pondré la guerra. En sus despachos, la verdad no tenía ningún valor. Lo que importaba era vender millones de ejemplares y encender un fuego en el corazón de los ciudadanos americanos que nada pudiera apagar. Inventaron violaciones de mujeres americanas por parte de oficiales españoles, inventaron matanzas que nunca ocurrieron, y retrataron al soldado español como un animal sediento de sangre, un ser inferior que debía ser aniquilado en nombre de la civilización. El escenario estaba listo para la gran tragedia, y el destino, o quizás una mano negra, entregó la excusa perfecta en la oscuridad de una noche calurosa de febrero. El 15 de febrero de 1898, el puerto de La Habana parecía estar en calma. Pero a las 9:40 de la noche, el mundo cambió para siempre.
El acorazado estadounidense USS Maine saltó por los aires en una explosión infernal que iluminó el cielo cubano como si fuera pleno día. El estruendo fue tan brutal que se escuchó en toda la ciudad, mientras el acero del barco se retorcía como si fuera papel bajo el calor del fuego. 266 marineros estadounidenses murieron en aquel instante. Algunos fueron desintegrados por la explosión, otros se ahogaron atrapados en los compartimentos del barco que se hundía rápidamente en el fango del puerto. Sus gritos de agonía fueron el inicio de la cuenta atrás para España. En Madrid, el pánico se apoderó de los ministerios. El gobierno español, consciente de que una guerra contra el gigante americano sería un suicidio colectivo, una masacre sin sentido, ofreció de inmediato una investigación conjunta. Juraron ante Dios, ante la prensa y ante las embajadas de toda Europa que España no tenía nada que ver con la explosión. Ofrecieron desarmar las minas, abrieron sus archivos, suplicaron por una oportunidad de demostrar su inocencia. Pero a nadie le importaba la verdad. La sentencia ya había sido escrita en los titulares de Nueva York mucho antes de que el humo del Maine se hubiera disipado. El grito de guerra recorrió las calles de América como una plaga, recordad el Maine. Al infierno con España. Era un grito que no admitía diálogo, un grito que solo pedía sangre y fuego. El ultimátum del presidente McKinley llegó a Madrid con la frialdad de un verdugo. No era una propuesta diplomática, era una humillación pública. Estados Unidos, con una soberbia infinita, ofreció comprar la isla de Cuba. Ofreció dinero, dólares manchados de ambición, a cambio de que España entregara su honor, arriara su bandera y se marchara por la puerta de atrás de la historia, en silencio y con la cabeza baja. Pero en Madrid, en una corte que todavía vivía en el siglo XVI, el orgullo fue más fuerte que la lógica más elemental. Los políticos españoles, atrapados en sus propios mitos de conquista, en la memoria de los tercios de Flandes y en una idea del honor que ya no tenía lugar en un mundo de acorazados de acero, respondieron con una frase que selló el destino de miles de jóvenes: el honor de España no tiene precio. Fue un acto de romanticismo heroico que hoy nos parece una locura. Fue un suicidio diplomático imperdonable. España, con una flota de barcos de madera y hierro viejo que apenas podían navegar, con un ejército de reclutas famélicos que morían de disentería en las selvas, y sin un solo aliado en todo el continente europeo, acababa de declarar la guerra a la primera potencia industrial del planeta. Mientras en los puertos españoles las madres lloraban despidiendo a sus hijos que marchaban a una muerte segura, en Washington los generales ya brindaban con champán. No se estaban preparando para una guerra de igual a igual, se estaban preparando para una ejecución técnica. El gigante de acero estaba a punto de aplastar al gigante de barro, y la tragedia que estaba por venir dejaría una cicatriz en el alma de España que no cerraría en 100 años. La suerte estaba echada, y el sacrificio de toda una generación de españoles estaba a punto de comenzar bajo los cañones de una nación que no conocía la piedad. La guerra no se decidió en las trincheras de barro, ni en las densas y asfixiantes selvas de la Manigua, se decidió en las aguas profundas y oscuras del océano, y fue una carnicería técnica que el mundo nunca olvidará. En la lejana bahía de Cavite, en las islas Filipinas, la tragedia comenzó con un amanecer que traía el olor de la muerte. La escuadra del almirante Montojo era un conjunto de barcos cansados, fantasmas de otra época con cascos de madera o hierro viejo que apenas podían mantenerse a flote. Cuando la flota estadounidense del almirante Dewey apareció en el horizonte, no hubo una batalla, hubo una ejecución sistemática y fría. Los cañones modernos de acero estadounidense disparaban desde una distancia que los viejos cañones españoles ni siquiera podían alcanzar. Uno a uno, los barcos españoles fueron despedazados por proyectiles que atravesaban el hierro como si fuera papel. El sonido del metal retorciéndose bajo el fuego enemigo era ensordecedor, un lamento de acero que se mezclaba con los gritos de los marineros. Los españoles, envueltos en llamas y rodeados de agua que hervía por las explosiones, se negaron a rendirse.
Lucharon con una rabia desesperada hasta que sus barcos se convirtieron en tumbas de hierro que se hundían lentamente en el fango de la bahía. En pocas horas, la presencia española en el Pacífico había sido aniquilada, dejando tras de sí un rastro de humo negro y el silencio de una derrota absoluta. Pero el drama más profundo, el que rompería el corazón de la nación, estaba por ocurrir en las aguas del Caribe, frente a la boca de la bahía de Santiago de Cuba. Allí, el almirante Pascual Cervera, un hombre que personificaba el honor de la vieja armada, recibió la orden más amarga de toda su vida: debía sacar su flota a mar abierto. Era una orden suicida, dictada desde los cómodos despachos de Madrid por políticos que preferían ver a sus barcos hundidos con honor que rendidos por pura lógica. Cervera sabía perfectamente lo que le esperaba afuera. Una muralla de acorazados estadounidenses, gigantes de acero blindado, rápidos, modernos y armados con una potencia de fuego devastadora que superaba en todo a sus naves. Sabía que estaba enviando a sus hombres, a esos jóvenes marineros que apenas empezaban a vivir y que confiaban en él, a una muerte segura, cruel y sin sentido. Aquella mañana de julio, el sol quemaba sobre la cubierta. El almirante Cervera se vistió con su uniforme de gala, se ajustó los botones y miró por última vez a sus oficiales con una tristeza infinita en los ojos. Tomó la decisión de que su barco, el Infanta María Teresa, saldría el primero. Quería ser el primer blanco, quería recibir el primer impacto para que sus hombres supieran que su líder no los abandonaba en aquel infierno de fuego. Cuando el primer buque español cruzó la salida de la bahía, el horizonte entero estalló en llamas. La flota estadounidense no tuvo piedad. No fue un combate entre iguales, fue una caza de patos a escala monumental. Los barcos españoles, superados en velocidad, intentaron huir pegados a la costa mientras eran bombardeados sin descanso por proyectiles que desintegraban todo lo que tocaban. Las cubiertas de madera se convirtieron en hogueras flotantes imposibles de apagar. Los marineros morían calcinados junto a sus piezas de artillería, disparando hasta que el metal estaba al rojo vivo, defendiendo una bandera que ya no podía protegerlos. El Vizcaya, el almirante Oquendo, el Cristóbal Colón, fueron perseguidos como presas heridas y acribillados hasta que sus capitanes, en un último acto de piedad por sus tripulaciones, decidieron encallarlos contra las rocas para salvar a los pocos hombres que aún respiraban. Mientras los barcos españoles ardían en la orilla, proyectando una columna de humo que se veía desde kilómetros de distancia, el almirante Cervera fue rescatado del agua, semidesnudo, herido en el alma y derrotado, por los mismos marinos estadounidenses que acababan de destruir su mundo. Aquel día, entre el humo negro que cubría la costa cubana y los lamentos de los heridos que yacían en la arena, no murió solo una escuadra de valientes. Aquel día murió definitivamente el imperio transoceánico que un día asombró al planeta. Los últimos ecos de las naves de Carlos I y Felipe II se hundieron bajo las olas, devorados por el acero de una nueva potencia que no entendía de romanticismos ni de honores antiguos. La historia de España había cambiado para siempre en una sola mañana de fuego, sangre y vergüenza política. Fue el fin de un sueño de 400 años, apagado por el ruido de los cañones modernos. Mientras el imperio se desmoronaba entre los susurros de los despachos de París y el humo de las batallas navales, en un rincón remoto, olvidado y asfixiante de la isla de Luzón, el tiempo pareció detenerse por completo. En la pequeña iglesia del pueblo de Valer, una estructura de piedra rodeada por la inmensidad de la selva filipina, 50 soldados españoles se atrincheraron con una determinación que desafiaba toda lógica humana. Aquellos hombres se negaron a aceptar lo impensable. Para ellos, la bandera roja y gualda seguía ondeando con orgullo sobre un territorio que España, en la lejanía de Europa, ya había cedido formalmente. Lo que comenzó como una defensa militar se convirtió en una odisea de supervivencia que duraría 337 días. Casi un año entero de aislamiento absoluto, de silencio y de una resistencia que rozaba la locura más profunda.
rodeados por miles de revolucionarios filipinos que no entendían por qué aquel puñado de hombres seguía luchando, los soldados españoles se enfrentaron a enemigos mucho más letales e invisibles que las balas de plomo. El beriberi, la disentería y el hambre más atroz se convirtieron en los verdaderos asaltantes de la iglesia. Los cuerpos se consumían, la piel se pegaba a los huesos y las mentes empezaban a flaquear bajo el peso de un calor que no daba tregua. Comieron ratas que cazaban entre los escombros, reptiles que se colaban por las grietas y hojas amargas para engañar a un estómago que ya no recordaba el sabor del pan. Cada noche era una batalla contra la desesperación, y cada mañana un milagro de voluntad. Los sitiadores filipinos, en un gesto de extraña humanidad, les lanzaban periódicos frescos traídos de Madrid para demostrarles que la guerra había terminado meses atrás. Les gritaban que España se había rendido, que ya no había imperio que defender, que sus familias los esperaban en casa. Pero el destacamento español, liderado por un orgullo inquebrantable y una desconfianza nacida del aislamiento, creía que todo era una estratagema, una mentira brillante del enemigo para hacerles bajar la guardia y rendir la plaza. Vivían en una burbuja de tiempo donde España todavía era una potencia mundial. Ignoraban que su país había sido humillado, que sus barcos estaban en el fondo del mar y que ya no eran dueños de nada en aquel hemisferio. Solo cuando el teniente Martín Cerezo, con los ojos nublados por el cansancio y la enfermedad, leyó una noticia trivial y personal sobre el destino de un compañero en un diario español que no podía ser falso, la venda de la negación cayó finalmente de sus ojos. La realidad les golpeó con más fuerza que cualquier cañonazo. Ya no eran héroes defendiendo una frontera, eran náufragos de una historia que los había dejado atrás. Cuando las puertas de la iglesia de Valer se abrieron finalmente, no salieron de allí soldados vencidos. Salieron espectros, sombras caminantes de un honor antiguo que ya no tenía lugar en el nuevo siglo. Los filipinos, que habían intentado matarlos durante casi un año, se quedaron mudos de asombro. Conmovidos por una resistencia tan absurda como heroica, no los apresaron, no los humillaron. Los dejaron marchar con honores de guerra, llamándolos amigos y dándoles comida. Fue el último acto de un ejército que, técnicamente, ya no tenía un país que defender. Los últimos de Filipinas cerraban, con su sangre, su terquedad y su sacrificio, el capítulo final de 4 siglos de presencia española en el Pacífico. Un final épico para un imperio que se negaba a morir, incluso cuando ya no quedaba nada por lo que luchar. El 10 de diciembre de 1898, en la frialdad de los despachos de París, España firmó su acta de defunción como potencia imperial. Fue una escena surrealista y dolorosa. Por apenas $20 millones, una cifra que resultaba un insulto sangriento tras 4 siglos de historia, de sangre derramada y de civilización construida, el país entregó de golpe Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas y Guam. Un año después, en un último y desesperado gesto de quiebra técnica y moral, España vendió las Islas Carolinas, las Marianas y Palaos al Imperio Alemán. El inventario del imperio se había terminado. Los mapas tuvieron que ser redibujados, y el imperio donde nunca se ponía el sol, aquel que había dominado los destinos de la humanidad desde los tiempos de los reyes católicos, se quedó finalmente a oscuras. Pero el verdadero desastre, la herida que tardaría generaciones en cicatrizar, no fue territorial ni económica. Fue un desastre moral que caló hasta los huesos de cada ciudadano. El regreso de los soldados supervivientes fue la bofetada de realidad que despertó a la nación de su largo sueño de grandeza. Los puertos españoles se llenaron de hombres heridos, famélicos, vestidos con harapos y abandonados a su suerte por el mismo Estado que los había enviado al matadero. Aquellos espectros caminantes eran el espejo donde España se vio obligada a mirarse, y lo que vio fue a una nación envejecida, enferma de soberbia y vacía de futuro. En medio de este vacío, de este silencio amargo de la derrota, surgió el grito desesperado de la generación del 98.
Intelectuales, poetas y filósofos como Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja y Valle Inclán, no buscaron culpables en Washington ni en Londres. Buscaron las causas del desastre en las propias entrañas de una España que se había negado a modernizarse, que se había aferrado a las glorias del pasado mientras el presente se le escapaba entre los dedos. Me duele España, escribió Unamuno con el alma rota, resumiendo en 3 palabras el sentir de todo un pueblo que se sentía huérfano de su propia historia. La nación había perdido sus últimas joyas de ultramar, pero en ese dolor, en esa cura de humildad forzada por los cañones americanos, nacería una nueva España. Una España obligada a dejar de mirar los mapas de los conquistadores para empezar a mirar la realidad de sus campos y sus escuelas. El siglo XIX terminaba para nosotros como una tragedia griega, entre el humo de la pólvora, el llanto de las madres y la pérdida de un mundo que ya no volverá. Fue el fin de un sueño de 400 años, una lección brutal sobre la soberbia de los imperios y la fragilidad del honor cuando no hay pan ni acero que lo sostenga. Soy Mentor Noriega IA, y hoy hemos sido testigos del colapso del último gigante. La historia continúa, pero el imperio, ese imperio que un día cambió el mundo, se ha ido para siempre en las mareas del 98.